En 5 minutitos estará con nosotros Felipe Vega de la Cuadra para conversar sobre varios aspectos y sobre todo algo tremendamente importante en este momento, que es cómo se están manejando los temas de seguridad. Recuerden ustedes que Felipe ha sido titular en varias de las carteras, o más bien en las 2 carteras que corresponden al manejo de la fuerza pública. Él fue viceministro de Defensa y fue ministro de Gobierno, ministro de Policía en ese tiempo. Entonces, creo que vale la pena el análisis después de todo lo discutido sobre los chalecos durante la semana anterior, pero también sobre la entrevista que otorgó el día de hoy el presidente de la República. Avisado está, vamos a analizar la entrevista del presidente de la República con ustedes, pero antes voy a conversarla con Felipe porque habló también sobre varios temas de seguridad y de economía que me llamó mucho la atención. El presidente parece a veces que vive en la portada de una revista Atalaya. Todo es hermoso, todo es bellísimo, todo está caminando excelentemente bien. Cosa que, claro, cuando uno lo ve desde una perspectiva ciudadana, dice, bueno, ¿en qué país habita esta persona? El problema es que esta persona tiene a su cargo 30 ministerios que están para definirnos la calidad de vida. Y si ellos piensan que nuestra calidad de vida, nuestro bienestar está garantizado con lo que están haciendo, pues bueno, creo que la percepción ciudadana es completamente distinta, completamente lejana y distante de aquella que está observando el presidente de la República. Ya está, ustedes no son así, tienes toda la razón, Janet Patricia. Yo estoy, y el otro día tú mismo creo que me decías que no los arremedie. Ya, ok, estamos bien, querida Janet, yo sé que ustedes no son así. Les mando un abrazo a todos, gracias por estar con nosotros. Ya está Felipe con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner a Felipe en pantalla. Qué lindo, qué gusto me da a mí conversar con Felipe Vega. Ya lo voy a poner en pantalla. Querido Felipe, qué gusto. Fernando, oye, tú siempre me lexistas con el pañuelito ahí celeste, ¿no? Bueno, hay que realzar al equipo ahora. Lo que estamos en la mala somos los de verdad, querido amigo. Yo amarillo como el sol, mira, todavía me queda. Todavía me queda, así no nos haya ido bien en el último partido, ¿viste? Eso, tiene fan club en la contra. Doña Produ es fan de Felipe, qué chévere, Doña Produ. Gracias, muchas gracias. Querido Felipe, no sé cómo ha estado tu mañana, no sé si alcanzaste a ver parte de la entrevista del presidente. No. Yo los días lunes me gusta desayunar bien. No con esas intromisiones, así que me confieso ignorante en lo que haya dicho, pero me imagino, Fernando, porque está en un guión electoral en el cual tienen que hacerle aparecer como mandatario. Después del error garrafal de haberse puesto como mandante, ¿no? Entonces, ahora le quieren hacer aparecer como mandatario, con el calibre, querrán hacerle aparecer con el calibre de presidente que no tiene. Entonces, te escuché que ha hablado de economía, te escuché que ha hablado, obviamente habla incoherencias, insensateces, ¿no? Y sobre todo, a ver, yo creo que reposa el éxito de su gestión económica, el alegado éxito de su gestión económica, en cosas que realmente son muy distantes al bienestar de la gente, Felipe. Y ese es un análisis que hay que hacerle también a la gestión de gobierno, porque hoy que tienes la necesidad de vender gestión, cuando dices, no, lo que yo he hecho es aumentar las reservas, lo que te va a responder alguien en un barrio popular es, bueno, ok, ¿y eso cómo me beneficia a mí? ¿Eso con qué lo como? Eso si lo mezclo con frijoles, me viene bien para el desayuno. No. Mira, ese pasa que te quedas otra vez sin micrófono, ya botes el micrófono, pan. Nada, ahí. Sí, confundí el micrófono, disculpe. Entonces, esa distancia es la que a mí me preocupa, Felipe, esa distancia entre la realidad y aquello que te presenta como éxitos de su gestión el presidente. Claro, es que los éxitos de la gestión del presidente están medidos y mediados por el éxito macroeconómico y el éxito empresarial de sus empresas. No por los indicadores que deben aplicarse en un Estado, que son los indicadores de bienestar y de salida de la pobreza de la población, que son índices que van para abajo, que van volviéndose dramáticos en el Ecuador, no solo
la tasa de asesinatos y muertes violentas por cada 100.000 habitantes, no solo la tasa de asaltos, robos, secuestros, extorsiones, sino tienen que estar los indicadores Gini, por ejemplo, de necesidades básicas satisfechas. Claro, pero eso no existe en la visión empresarial de manejo del Estado que tiene el señor mandante, ¿no? Ahora, yo no recuerdo cuánto marcamos en el indicador Gini de desigualdad en el último que salió, pero puedo presumir que marcamos muy mal. Muy mal, porque es evidente. Es decir, el desempleo está por números estratosféricos. La pobreza extrema ha aumentado con un porcentaje, pero alarmante, ¿no? Mira, sacan como gran logro que el Ecuador, y sacan en color lila, no en color fucsia, ¿no? Sacan, no es fucsia, es morado, ¿no? Morado, el color del... el mismo color de los chalecos de los ministros. Exactamente, en color chaleco de ministerio, sacan que el Ecuador es el país de Latinoamérica que mayor número de mujeres emprendedoras tiene. A ver, ¿cómo lees eso? ¿Las mujeres son emprendedoras o no hay trabajo y las mujeres están haciendo lo que sea para poder llenar la olla de sus hijos? No. Claro. Entonces, son indicadores que después da la vuelta. A los que no puedes darle la vuelta es al de necesidades básicas insatisfechas. Agua potable, alimentación, estudio, escuela. Tenemos más de 120,000 niños fuera del sistema educativo, Fernando. O sea, ese es un indicador, Gini, pero inevitable. No sé yo tampoco en qué rango estemos, pero debemos estar muy mal. Debemos estar muy mal. Y eso no le importa al presidente. ¿Qué le importa? El riesgo país. Que para la gente, el riesgo país, yo no soy economista, pero el riesgo país es la calificación que nos da la banca internacional de qué tan buenos pagadores de los papeles de deuda externa somos. ¿No es cierto? Eso es todo. Y se trata de vender como un índice que califica bienestar, ¿no? Y ese traslado, yo creo que a nivel político es muy difícil en este punto, porque la realidad es tan cruda y tan evidente, ¿no? En cada esquina de nuestras ciudades, que no alcanzan a empatar, Felipe. Y en ese desempate, digamos, yo me quiero plantear el escenario electoral, desde esa lógica que uno puede vivir, masticar, y que está presente, pero que también está tan presente en el barrio como los cartones puestos en las ventanas. Entonces, ahí me parece que hay algo que no termina ¿Qué creo yo que está pasando? Está pasando que la imagen de Luisa González como mandataria, como persona calificada y cualificada para gobernar, está creciendo. Porque se han puesto en evidencia las acciones reales del candidato presidente. Comprar chalecos con sobreprecio, chalecos que no valen, hacer acciones falsas, de falsa bandera, como esta cuestionada filmación, no sé si sea cierta, no sé si sea parte del tema del operativo en Nueva Prosperina, el dar carta blanca para el asesinato y el desafuero a las Fuerzas Armadas, cosa que está prohibida en la Constitución, si no me equivoco, en el artículo 120, numeral 13 de la Constitución, está prohibido el indulto en casos de lesa humanidad, desaparición forzosa o asesinato extrajudicial. Está prohibido. Además que tiene que haber primero un juicio y luego un culpable. Claro, para eso. Pero en ese escenario está prohibido por la Constitución. Entonces, todas estas medidas y el problema del ordeño, el teléfono del ordeño que es el del concesionario del Campo Sacha, todo esto va poniendo en jaque la candidatura del señor Noboa y las posibilidades de triunfo del señor Noboa. Entonces, al ver que crece la imagen de Luisa González como mandataria que sabe lo que hace, que tiene una palabra económica, que tiene una palabra en seguridad, que tiene palabra en desarrollo, que tiene palabra en el ámbito internacional, el equipo de campaña del señor Noboa le mete acelerador a hacerle aparecer como un gran mandatario, ¿no? Y crece Luisa González por méritos propios o por efecto, por una cuestión de
de desgaste natural que se ha acelerado muchísimo en los últimos meses del propio presidente. Eso diría el Montubio por ambos dos. Por todos dos, claro. Por todos dos, no. Claro, por las dos cosas. Es inevitable, imborrable, ineludible el deber de reconocer las cualidades de Luisa González. O sea, Luisa González le ha dado una fuerza a la Revolución Ciudadana impresionante que le hizo romper el techo, como dicen ahora, y subir 11 puntos en la primera vuelta, ¿no? Pero también hay una erosión propia de sí mismo de la candidatura del señor Noboa, ¿no? Claro. Que es lógico, mi querido Fernando, el presidente no tiene un equipo de gobierno. Como decía Vivanco, al cual yo le tengo muchos reparos, es bastante escatológico en sus intervenciones, pero es un hombre sensato, es un hombre de derecha muy bien ubicado, ¿no? Él dice que cogió el señor Noboa el rol de pagos del grupo Noboa y dijo, este es ministro de gobierno, este es ministro de... ¿no es cierto? Y así no se arma un equipo, pues, porque no se arma en base a los conocimientos, fortalezas, experiencias, experticias de cada quien, sino de quienes hagan el coro, porque nadie puede quitarle la razón. Y tú sabes cómo es adentro cuando tú te opones a las visiones del presidente desde el gabinete y le dices, no, señor presidente, esto no es así. Pero sus empleados jamás le van a decir eso. Ahora, hablemos de ese coro, porque ese coro tiene una principal voz cantante que usualmente es quien ejerce la vocería de gobierno. En algún momento fue Palencia, luego pasó a De la Gasca. Ahora lo están sacando al nuevo ministro de gobierno. De gobierno. Perdón, del interior. Que es John Reinberg. Ahora lo veía también en Manaví dando declaraciones sobre las... ¿Qué determina que la vocería más importante del gobierno vaya saltando de cabeza en cabeza? Por ahora parece ser sin mayor efecto. Es que ninguno tiene efecto porque no son técnicos en el tema, no son expertos con visiones propias, sino son empleados obsecuentes. Entonces el más obsecuente es el que más habla y más defiende y se pelean por defender. Tú has visto en Carondelet cómo funciona eso, ¿no? Siempre hay alguien que quiere quedar bien con el presidente y defenderlo y atacar a los que le hacen una visión crítica, pero es que esto es así funciona. Entonces, yo veo eso. No te olvides que la señora Palencia es abogada del Grupo Noboa, ¿no? O sea, empleada, asalariada del Grupo Noboa. Y todos ellos lo mismo. Todos ellos lo mismo. Me dirán, pero la ministra Inés Manzano no, pero su hermano sí, pues. El señor Bernardo Manzano es empleado del Grupo Noboa. Entonces, esto funciona así con el señor Noboa. Por eso tiene las fallas y fracasos que tiene. Porque no tiene un equipo que haga contrapeso a sus carencias, a sus palencias, es decir, a sus falencias. No, claro. Ahora, más allá del equipo, mediciones externas sí tiene. Él sabe más o menos cómo está siendo percibido su gobierno, digamos, ya alejando esto del discurso, hablo del análisis de mesa chica. ¿Qué se puede leer justamente de estos cambios de vocerías, de lo que se está diciendo, de lo que se está proponiendo para discusión sobre la mesa desde el gobierno nacional, a partir de lo que podemos suponer han visto en números y han visto en aprobación de gestión? Bueno, lo que natura non da, Salamanca non presta. Lo que no tiene el mandatario no le va a dar el equipo de asesoría que pueda tener de supergenios que están inclusive en el extranjero. Por ahí me dicen que hay gente en los Estados Unidos que desde allá le hace algunas estrategias de campaña, ¿no? Ellos podrán hacer las mejores estrategias, pero si no hay material como para que esas estrategias crezcan, entonces no van a ser eficientes. Ellos han apostado, Fernando, a una estrategia en donde Noboa no cuenta, Noboa se borra, Noboa desaparece como candidato, no habla, no opina, no dice, pasa fugazmente por los eventos de campaña, sonríe y se va, ¿no? Han hecho crecer a otras figuras, a su mamá, a su esposa, ¿no? A alguna candidatura local.
porque le han apostado a la imagen de Daniel Noboa, le han apostado al cartón, a la estampita. Esto lo ha analizado largo en este mecanismo del santo, que pesa más la estampa que el santo de verdad, ¿no? Entonces, la gente vota por la estampa. Yo he sostenido en algún lugar que el problema de este rato no es que estamos en una lucha política, ideológica, estamos en una lucha simbólica, ¿no? Correcto. Ahora, claro. Entonces, ahí Noboa no importa, pero este rato, al parecer, empieza a importar. Además, se les aproxima un debate. ¿Qué va a pasar en el debate? Lo proponía Javier Flores en un artículo muy bueno que publicamos en La Contra ayer, que invito a la audiencia además de leerlo, que decía, a ver, a diferencia del debate del 2023, hoy las luces están puestas sobre el presidente de la República. Él llega al debate de primera vuelta del 2023 sin ser una opción, se construye en una opción y luego pues empieza a ser esta opción de centro del PRO es infinito, etcétera, que termina por ganar la campaña, pero las luces no estaban sobre él. No. Ahora, también nos planteamos qué tanto va a poder aprovechar Luisa González esas luminarias sobre el presidente de la República, que de alguna manera esperan respuestas que hasta hoy no ha sabido darse. Bueno, yo espero que ella tenga una actitud un poco más confrontativa con el presidente candidato, porque hay muchísimo para confrontarle. Aquí no se trata de que Luisa González ponga sus propuestas, sino que desenmascare al señor que tiene al frente, ¿no es cierto? Okay. Fíjate tú que esa estrategia, a pesar de ser mentirosa, ha funcionado en algunos lugares. Funcionó con Guillermo Lasso cuando le dijo Andrés no mientas otra vez, que era una falsedad absoluta, el único mentiroso era Lasso, ¿no? O funcionó con León Febres Cordero cuando le decía a Borja, míreme, ¿no? Míreme, a ver, correcto, chaval. Pero entonces le criticábamos a Andrés Arauz en la falta de rapidez para decirle, no, Lasso no seas payaso, ¿no? Y contrarrestar de alguna manera este juego de rimas. Pero mira, acá ¿no? Luisa no tiene que contrarrestar nada. Luisa tiene que entrar a destrozarle. Ese es mi criterio. Y esto lo estarán previendo los estrategas de Noboa. Y van a hacer un tinglado para que entre Noboa a destrozar a Luisa. Okay. Va a ser bien interesante lo que se ve ahí, porque va a ser full contact en el hexágono con malla, ¿no? Habrá que ver qué pasa. Pero lo que no sabe Noboa es que se enfrenta a una mujer inteligente, manaba, chonera, peleadora, ha peleado su vida entera para salir adelante. No es una niñita criada entre algodones, pues. Ahí voy también, y quiero ser muy cuidadoso con esto que voy a decir, porque voy a ser muy cuidadoso, pero hay una diferencia, hay ciertas similitudes y ciertas diferencias entre la candidata Luisa González y la esposa del presidente de la República, utilizada hoy como un agente que fomenta su campaña y su imagen. ¿Por qué vende más la idea de progreso o de crecimiento en la vida, digamos, en el bienestar de la esposa del presidente, que la de Luisa González, que partiendo de que nace en el mismo cantón, Luisa González logra trabajar a lo largo de su vida lo suficiente para posicionarse en el lugar en donde está? Y es una historia de mucho progreso, es una historia de muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, que debería ser una historia que nos haga empatizar a los ecuatorianos. Y sin embargo parece ser que los medios y las redes sociales sienten más empatía por la historia de la esposa del presidente, que sin desmerecer sus logros y sus méritos, siento que más bien está tratada en el imaginario popular o en el impulso de prensa que se le hace como la princesa de un cuento de hadas. De nuevo, quiero ser muy respetuoso aquí, no quiero transgredir ninguna línea del respeto a la persona. Sí, yo te voy a contestar como psicólogo social, no voy a personalizar. Vende más María la del Barrio que Doña Bárbara.
Doña Bárbara, esa novela maravillosa venezolana donde hay una mujer bragada que levanta un emporio ella sola, ¿no? Vende más la historia de la muchachita analfabeta ignorante de la escuelita fiscal que va a la ciudad, entra a ser sirvienta de una casa de ricos y se casa con el hijo del millonario y vive una historia de amor. Vende más la historia de la Cenicienta que la de Brave, de la niña rebelde que se enfrenta al poder, ¿no? Vende más la historia de la mujer dominada, bonita, buenita, que se casa con el millonario y logra un milagro, a la que lucha, también bonita, luchadora, del pueblo, de la escuela fiscal, que llega a ser candidata a presidenta y posiblemente presidenta. Es una historia de lucha. Vende más el milagro que la lucha. Yo no quiero pelear, yo quiero que todo se me aparezca de la noche a la mañana. Esto es un mecanismo inconsciente profundo, Fernando, que está en el pueblo ecuatoriano. Por eso es que el ecuatoriano, la ecuatoriana, la chica ecuatoriana, que ve su futuro oscuro, difícil, complejo, de lucha, prefiere la historia milagrosa de la esposa del presidente, ¿no? Que abandonada por su papá, su mamá yendo a trabajar en el extranjero, se casa con el hijo del millonario y ahora es una princesa. Esa historia es la que tenemos como arquetípica dentro de nosotros y la vamos a preferir antes que la historia de la lucha y por eso hay 44% de votación con el señor Noboa, por eso y por otros mecanismos simbólicos más. Porque si es que haces una evaluación racional, rápida, sobre la candidatura del señor Noboa, no debería sacar un voto. Y sin embargo lo saca, y ahí voy, Felipe. Todo esto que venimos hablando sería convertir la política en un acto de fe. Y claro, eso se condice si uno lo traslada a esta confrontación permanente que existe en la política, ¿no? El mío es mejor, mi santo es mejor que el tuyo, como decíamos hace un rato, ¿no? Claro. Mi estampita es más milagrosa. Mi estampita me genera más milagros que la tuya. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, Felipe, ¿cuánto se puede trasladar a gestión? Porque estás vendiendo fe, no estás vendiendo gestión, no estás vendiendo la promesa de una construcción de bienestar. No importa, en ese territorio, Fernando, en el territorio de lo simbólico en el cual está desarrollándose el debate y la lucha política, no importan las obras, las capacidades, no importan el conocimiento, no importan los equipos, no importa nada. Lo único que importa es el atributo inconsciente que yo como elector le doy a esa persona. Y eso empiezan a explotar. Mira, a mí me llamó mucho la atención ver una imagen del presidente candidato el miércoles de ceniza, recibiendo la cruz de ceniza, con su esposa al lado, en una actitud absolutamente interiorizada y casi mística, ¿no? Eso es vender una imagen al pueblo ecuatoriano. Y mira, esta es la familia católica, esta es la familia respetuosa de la fe, esta es la familia en el ámbito de lo simbólico. En cambio, Luisa González es una mujer evangélica, sola, no. Esto es lo que están jugando, Fernando. Aquí no se está eligiendo entre la capacidad de gestión para gobernar el Ecuador y la incapacidad de gestión para gobernar el Ecuador. Eso no está en juego. La gente no elige eso. Okay. Una gran cantidad, me refiero, no todo el mundo. O sea, Luisa tiene un 44% de votos y tendrá más. Pero hay un sector que está atrapado en este juego simbólico y que va a votar por la familia católica ecuatoriana que va a recibir la cruz de ceniza. No le importa nada más, así se esté llevando en peso el país. Pero es que el asunto no es corrupción, que la corrupción ya se la asignamos al correísmo. Parece que la corrupción se parió con el correísmo y es capital únicamente del correísmo. Nadie más es corrupto en este país. Ya, no hablemos de corrupción. Pero el punto acá, y realmente a mí me llama la atención lo que me dices, porque yo puedo ejercer ese acto de fe, pero si luego tengo a 20 tipos repartiendo bala a mansalva en mi barrio sin que nadie los detenga, y luego el presidente de la República en un tuit invita a los policías a que también vengan a dar bala aquí donde yo vivo,
que todo el mundo, pues, digamos que no van a tener ningún problema si violentan más mi barrio desde lo público. O tengo un pariente que se hace diálisis y murió conectado a la máquina porque por una semana no se pudo hacer diálisis y el rato que le conectaron la fístula, su cuerpo no resistió. Todavía ejerzo ese acto de fe. Claro, con más razón, Fernando, porque me da miedo y el miedo me hace recurrir a la protección simbólica. Claro, y mira, y hay una cosa que se llama derivación en psicología. A mí no me pasa, las cosas brutales no me pasan. Le acabo de oír al periodista de Radio Pichincha decir a Alexis, no, me robaron, pero gracias a Dios solo se me llevaron el celular. ¿No es cierto? Esa es una banalización del acto. El Ecuador banaliza los actos de violencia de una forma brutal. Hay 20 muertos en la Nueva Prosperina, acá solo hubo uno. Vamos banalizando primero. Y segundo, vamos derivando. No, eso sucede en la Nueva Prosperina, no sucede en las otras áreas de Guayaquil, no sucede en Miraflores. No. Y los de Miraflores dicen, no, acá tampoco sucede, si es que hay un asesinato y un robo por ahí, dicen, no, eso sucede en Durán. Y los de Durán dicen, no, la violencia, aquí hay, pero lo que sucede es en Esmeraldas, y los de Esmeraldas dicen, es en Manabí, y los de Manabí en El Oro, y los del Oro dicen, no, eso sucede en Quito, y los de Quito dicen, eso sucede en Durán. O sea, vas derivando eso porque no quieres aceptar que te está pasando a ti. ¿No? Por lo tanto, se vuelve una cosa también simbólica, que tiene soluciones simbólicas. ¿Sabes qué? Bukele ha arreglado eso, está bien que el presidente haga lo que está haciendo. Sin ninguna mediación racional más. Por lo tanto, logra el apoyo inmediato de esa gente asustada y que espera una solución mágica, mágica para la pobreza, mágica para la violencia, mágica para la falta de empleo, solución mágica. No le importa que Luisa González tenga la capacidad de solucionarlo en la realidad. No. Este es el juego en el que estamos, Fernando, es un juego excesivamente complejo, es macabro porque devenimos de una experiencia brutal, inédita en el mundo que fue la pandemia, de un encierro de meses, del mirar morir gente cercana tuya y no poder hacer nada, ni siquiera enterrarlos, ni siquiera llorarlos. Ese trauma que desnudó además el Estado en la entrega de los hospitales, el pago anticipado de la deuda, no. Claro, pero justamente esa desnudez del Estado a partir de la pandemia y sus efectos debería hacernos más conscientes de la gestión pública, y eso es justamente el planteamiento. No. Mira, yo ponía un ejemplo un poco bizarro el otro día. Está un chico y su enamorada en el cine, y en la oscuridad el chico quiere propasarse con la chica, y la chica le frena y le dice, deja quieto, no me toques. Ese momento, en ese instante alguien grita, incendio. Y todo el mundo se levanta y quiere salir. La chica se le trepa al novio. Le importa un pepino, le toque de donde le toque. Lo que quiere es salvar la vida. ¿No es cierto? Así estamos en el Ecuador. A cada momento entramos en pánico, en terror, en miedo. Y ese miedo nos hace que permitamos absolutamente cualquier cosa. Aún cuando no se hubiera, porque el miedo, digamos, lo abrazamos desde el ataque a TC Televisión y nos ha acompañado durante todo este tiempo y ha acompañado el discurso oficial de respuesta a los temas de la inseguridad desde ese tiempo. Hay un momento en que se gasta. Hay un momento en que se gasta, pero es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Porque estos son mecanismos que funcionan sobre la marcha, son mecanismos... No hay cosas instintivas en el ser humano de reacción inmediata, de salvarse ante el peligro, ¿no? Son mecanismos suprarrenales que te sueltan hormonas inmediatamente, ¿no? Y que después quedas intoxicado cuando esas hormonas, esas cortisonas se convierten en cortisol, y quedas intoxicado y quieres soluciones emocionales, no racionales, dejas de pensar.
Esa es la situación del Ecuador. Bueno, a mí me alegra que la mitad de los ecuatorianos y ecuatorianas están superando, están por encima, ahora un 11% más que dicen, no, esto no puede pasar, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero la mitad de los ecuatorianos y ecuatorianas siguen en la dinámica de lo simbólico, el miedo, la reacción visceral y furibunda, ¿no? Y furiosa. Incluso si fuera efectivo aquello que propone el presidente de la República en materia de seguridad, deberá enfrentarlo con los agentes de la fuerza pública. Y esta es una pregunta que me subsiste desde la semana pasada, desde hace bastante tiempo, pero desde la semana pasada con más fuerza con el tema de los chalecos. La fuerza pública está con los generales, la fuerza pública está con el presidente de la República en este camino, porque luego el discurso queda para discurso, ¿no? Claro. Hay que frentear, y hay una primera línea que es la que frentea el combate a la inseguridad, y al parecer le estamos dando chalecos que no sirven, al parecer no están del todo dotados en alimentación, en rancho, en equipamiento, etcétera. ¿Esa fuerza pública está en la misma línea del presidente de la República, Felipe? A ver, no nos olvidemos que la fuerza pública es obediente, no deliberante. Por lo tanto, ellos están en una camisa de fuerza. No pueden salir a decir no estamos de acuerdo con el presidente. Ellos tienen que obedecerla. Pero claro, se cuchichea, se hablan entre ellos. Pero se cuchichea, se chamulla, como decía, se chamulla, ¿no es cierto? Y no solo se chamulla, sino que hay cuestiones absolutamente llamativas. Por ejemplo, un informe de las Fuerzas Armadas sobre que los chalecos y cascos adquiridos no cumplen con los estándares establecidos para material de protección de las Fuerzas Armadas. Informe. Lo que a mí me dice, no están de acuerdo con eso. Luego, una comunicación del jefe del Comando Conjunto, el Vela al ministro diciendo, señor, usted está contratando con una empresa que está inhabilitada por el CERCOP. Y el ministro se pasa por todo. Tómenos en cuenta. Tómenos en cuenta, está diciendo. Trátenlo con nosotros, ¿no? Ya. ¿Eso qué significa? Que el obediente le está diciendo, pese a su obediencia, aquí no estoy de acuerdo con esto. Y luego viene un tercer refosilazo, o fosilazo, que es el relámpago que ilumina el cielo, ¿no? Que es un comunicado público de Fuerzas Armadas haciendo un llamado a la unidad de las Fuerzas Armadas. Dice cosas. Oye, tú no llamas a la unidad a un cuerpo que está unido, llamas a un cuerpo que está desunido. Entonces, en el llamado está el reconocimiento de que algo está muy mal adentro. ¿Y de dónde puede devenir esa desunión? De varias cosas, Fernando. Primero, las Fuerzas Armadas no tienen como misión ni como tarea actuar como policía. Y ellos están, yo sé que están, resentidos con eso. Porque ellos están para la defensa nacional, para garantizar los derechos ciudadanos en el Ecuador, que eso dice la Constitución, no para garantizar la democracia, no para nada, sino la vigencia de los derechos en el Ecuador. Bien, están para cuidado de fronteras, están para las tareas de prevención de desastres y acción en desastres naturales, etcétera, como lo que estamos viviendo en las inundaciones. Sin embargo, Fernando, están dedicados a cuidar las puertas de las penitenciarías. Están dedicados a hacer acciones policiales que les traen problemas gigantescos porque ni siquiera están preparados para eso. Yo no quiero quitar responsabilidad a los 16 militares que desaparecieron y asesinaron a los 4 niños de las Malvinas, pero son tipos que no tienen ni idea de lo que pueden hacer y no pueden hacer, porque nadie les ha instruido en eso, y no es falla del mando, es porque están entrenados para otra cosa. No. Su entrenamiento se concentra en otro tipo de peligros, en otro tipo, la respuesta a otro tipo de amenazas. Operaciones especiales en selva. Claro. ¿No es cierto? O operaciones submarinas. Desminado.
minado, construcción de puentes, inteligencia militar para el combate, estrategias en teatros de guerras. No, eso es eso están entrenados. ¿Qué hacen haciendo operativos en las calles de Guayaquil? Están molestos por eso, porque además son militares por una vocación, Fernando. No es que lo hacen porque sí, tienen vocación de soldados. Claro, el militar no va y se inscribe para militar porque quiere estar en la vereda cuidando la ciudadanía. No, Va y se inscribe como militar porque su visión es otra. Pues, ¿no? Es otra. Entonces, gente con esa vocación les tienes haciendo cosas que no son su vocación. Por eso hay tal cantidad de pedidos de baja, pues, en las Fuerzas Armadas, ¿no? Todo eso a mí me lleva a pensar que hay incomodidad, y te voy a poner una más. Fue en los años 70 cuando las Fuerzas Armadas ecuatorianas tomaron el poder con Guillermo Rodríguez Lara, las que nacionalizaron el petróleo del Ecuador. Crearon la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana y estuvo al mando un militar, un general. Fue el primer presidente de CEPE. Y hoy el presidente privatiza el campo más importante de producción petrolera en el Ecuador. 80,000 barriles, 70,000 barriles, lo que sea, entre 70 y 80,000 barriles diarios, ¿no? Con más de 70 pozos desde el campo Sacha. ¿Tú crees que a las Fuerzas Armadas eso le parece bien? Es igual que lo que sucedió con Yamil Maguad y Tiwinza, ¿no? En donde se devolvió al Perú todos los territorios recuperados, ¿no? Y el Perú nos satisfizo con 1 kilómetro cuadrado alrededor de Tiwinza, en un islote en territorio peruano al que debemos llegar por helicóptero, ¿no? Claro. Yo pongo el cuerpo, yo pongo el camello, tú firmas papeles y me borras todo. Y me borras todo. O sea, las Fuerzas Armadas devolvieron al Ecuador, y en esto hay que ser justos históricamente, devolvieron al Ecuador su riqueza petrolera. Y este rato, ¿tú crees que se sienten cómodos y confortables viendo cómo entregan el campo? No pueden hacer nada. Están atados de pies y manos. Pero el descontento interno crece, pues. ¿Se va a firmar ese contrato o el presidente ya abrió el paraguas diciendo, oiga, dame los 1.500 millones hasta el 11 o si no? Hasta mañana, ¿no es cierto? Esto es en verdad lo que va a pasar. O sea, el Ecuador le derrotó a Daniel Noboa en sus intenciones. El Ecuador digo el Ecuador, porque yo no sé quién averiguó los teléfonos de las empresas, marcó el teléfono y le contestó el ordeño. ¿Sabes que es el primer ejercicio de activación 100% ciudadana que yo he visto en redes desde el gobierno de Daniel Noboa? Es la gente grabando con su grabadora de pantalla el llamado a esta empresa que resulta al final en el conmutador del ordeño. Claro. Y esto no es banal, no es una cosa solo de meme. Esto es la derrota que el pueblo, armado de su fusil, que es este, ¿no? Es el fusil de la gente, ¿no? Ya un apropiamiento de las herramientas y un nivel de participación distinto al que habíamos visto. Distinto. Entonces le derrotan las intenciones al presidente Noboa, presidente candidato. Y él tiene que abrir una puerta de salida. Y la abre con la carta, que también fue brutalmente evidenciada por la gente común, diciendo, oye, ¿cómo que no viven del país? Si aquí tienes los puertos y los puertos son del Estado y están concesionados y la minería es del Estado y está concesionada a tu familia y los contratos son este y este otro, entonces, ¿cómo es que no viven del Estado? ¿Cómo es que no tienen contratos con Petroecuador si le venden alcohol, si tu hermano tiene gasolinera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, derrota sobre derrota. Y con la carta también le cae la gente y le dice, oye, no es mandante, tú no eres el mandante, los mandantes somos nosotros. O sea, es palo y palo y palo, y se abre una puerta. Si es que no me dan la plata hasta el día 11, entonces no firmo. No, mañana es 11. Mañana es 11. Sí, mañana hasta las 11 de la noche creo que... Mañana hasta las 11 de la noche, 11 del 11. No, vamos a ver qué pasa. No, pero es realmente una puerta para desandar lo andado. Pero la pregunta es,
¿cuál es la reacción que tendrá la familia y los intereses frente a él? ¿No? Es decir, está haciendo agua por todo lado. Está haciendo agua en el frente interno y está haciendo agua en el frente externo. Entonces, hay dos medidas desesperadas. Una, retomar el aparente control simbólico sobre el tema de la inseguridad y la lucha contra la inseguridad, que es decir, ¿sabes qué? Vayan, hagan lo que quieran, yo les doy el indulto. Y el segundo es reforzar esta imagen milagrosa y bien portada de San Pancracio, que es ir el miércoles de ceniza muy educadito a una iglesia donde no se ven feligreses sino guardaespaldas. Claro. Ahora, Felipe, vamos de nuevo al discurso de seguridad, porque hay varios elementos que a mí me llamaba la atención viendo la entrevista del presidente de hoy, y era como escuchar a Guillermo Lasso. Es decir, las bandas están reaccionando a que yo los estoy persiguiendo y los estoy eliminando, y va por ese motivo, ¿no? Hoy como el escenario es electoral, entonces no quieren hacer daño al gobierno, los muertos son porque le quieren hacer daño al gobierno. Ese discurso todavía cala, todavía pega, Felipe, porque a mí me ha sorprendido, te digo la verdad, yo que lo considero un discurso bastante insulso, de repente sentado en un taxi o comiendo en algún lado, escucho de la gente decir, es que esto es un tema del que se fue hace 8 años, y a este man hay que darle chance. ¿Tiene todavía pegue? Tiene pegue. A ver, vamos a analizar un poco en dónde tiene pegue, porque me da la impresión que estamos dejando fuera del análisis, tiene que haber un análisis diferencial entre cómo pegan estas cosas. Porque uno dice, esto pega, sí, ¿dónde pega? Pega en un 20% de ecuatorianos y ecuatorianas que son rabiosamente anticorreístas. Rabiosamente anticorreístas, y su voto está orientado, y sus decisiones y su intervención y su conversación pública orientada en la fobia visceral, irracional, inclaudicable que tienen hacia Rafael Correa y todo lo que sea correísmo. Pero eso no es más de un 20%. Está bien. Importante, que ya definió su voto en primera vuelta. Claro, y no va a cambiar. Tal vez el 2% de Andrea González fueron esos que vieron que Andrea González era el eco de Villavicencio, qué sé yo, y que estaba bien, y se fueron con ella, 2.7%. Ese volverá con Daniel Noboa. Pero hay otro sector de un 25% de votación de Daniel Noboa que no está en ese discurso, que no cree eso, sino que está más bien en el acto de fe, esperando el milagro. Esperando el milagro. Pero cada vez más va pensando que no va a haber el milagro, que este santo no es tan milagroso como parece, ¿no? Que más bien es manejado por el sacristán y se está llevando el santo y la limosna, ¿no? Escuchaba ayer en Políticamente Correcto, mi audiencia sabe que yo los domingos me dedico a visitar otros barrios, ¿no? Para poder quedar en la semana necesario como periodista. Que queda clarito de qué es lo que se está diciendo en otros medios que no son los que consumo regularmente, porque su línea informativa no me satisface a mí. Los domingos los dedico a los medios que normalmente no consumo. Veía, como todos los domingos, Políticamente Correcto, y estaba Pipo Lasso. Y Pipo Lasso hablaba de un 6 a 8% de votos que queda en tránsito todavía, que todavía no, que podría migrar de Luis a Daniel Noboa o de viceversa, o viceversa. ¿Podría ser posible que ese sea el valor, el volumen de votos que todavía está en disputa, que ya se definieron? Él los apartaba de los que ya estaban definidos en primera vuelta. O sea, no solamente ese 12, 15% que se está peleando en segunda vuelta, sino que de lo que ya había definido en primera vuelta, hay un 6 a 8% que podría transitar entre candidatos. Sí, pero yo creo que, a diferencia de lo que opina el señor Lasso, es solo viceversa. No es de Luisa a Noboa. Es solo viceversa. Es de Noboa hacia dos destinos. Un grupo para Luisa y un grupo para el nulo. ¿Ya?
porque no van a votar por Noboa, pero no van a querer votar por Luisa. ¿Ya? Pero ¿esto qué significa? Que un 8% de la votación de Noboa, y le doy la razón a Lazo, está este rato en duda. O sea, si él alcanzó el 44, va a llegar al 36. Porque el 8%, pero espera, todavía no acabo ahí. El 8% se va a dividir entre Luisa, no sé en qué porcentajes, y nulo. ¿Ya? A ese nulo se va a sumar una parte pequeña de la votación que obtuvo Leonidas Issa, ¿no? Que va a ir al nulo, pequeña. La otra parte de la votación de Leonidas Issa, que no es la votación de Pachacuti. Esa votación es de Leonidas Issa. La gente de Pachacuti que no está con Leonidas Issa votó por Noboa y va a volver a votar por Noboa. Y él se lo ha dicho, ¿no? Ha dicho, a ver, aquí lo que está por definirse es desde los que apoyaron mi campaña, ¿qué decisión vamos a tomar? Los que no apoyaron mi campaña no tienen una decisión que tomar. No tienen decisión. Decidan lo que decidan, yo que un porcentaje alto de esa votación va a ir con Luisa y un porcentaje pequeño al nulo. ¿No? De la votación de izquierda empieza a decantarse y va a pasar lo mismo. De la llamada del nulo del MPD, una parte grande va a ir al nulo, pero otra va a ir responsablemente hacia la Revolución Ciudadana. Digo responsablemente con el futuro del país. ¿No? Claro, hasta con disgusto. Hasta con disgusto. Claro. Oye, eso va a pasar en muchísimos sectores. Sumando y restando eso, ¿no es cierto? Noboa va a recuperar la votación de la señora González del Partido Sociedad Patriótica, va a recuperar alguna votación de candidatos de la derecha, del socialcristianismo una parte, y va a mantenerse o erosionarse muy poco. Yo auguro que él va a llegar a un 42% máximo, 42, 44. Eso disminuye su techo. Disminuye su techo. Porque las cosas que ha hecho, la erosión que tiene, ha erosionado también la adscripción blanda que le llevó al 44. Y esa adscripción blanda se va a dividir entre nulo, que va a crecer, va a haber más voto nulo que en la primera vuelta, y Luisa González, que va a superar el 46% de votos totales o 47% de votos totales. ¿No? Si el nulo se prevé que crezca, eso quiere decir que la pelea no es por los nulos de primera vuelta, porque me parece que las dos candidaturas han planteado dirigirse a ese votante. A ver, puede haber un sector muy pequeñito que votó nulo porque habían demasiados candidatos y que ahora puede decidirse por uno de los dos. Pero eso es muy marginal, creo yo. Hay que apuntar a este voto blando que está convencido simbólicamente, ¿no? Al que no le encuentra ningún problema a Luisa González ni a la Revolución Ciudadana. El que dice, sí, estábamos mejor, pero ¿sabes qué? Ella es evangélica, yo voto por los católicos. Esto es un tema simbólico, ¿no? Claro. O que cae en la campaña sucia. No, es que Luisa González quiere que haya cambio de sexo a los niños, ¿no? Y vota por Noboa. Ese voto blando empieza a ver que Noboa tampoco es opción. Por eso se dividirá entre anular el voto y la posibilidad de votar por Luisa. No hay que olvidarse de una cifra en las encuestas, Fernando. El 53% de personas en el Ecuador, consistentemente en todas las encuestas, 53, 54, 56, 52, dicen que jamás votarían por Daniel Noboa. Sonido. Yo ya cambié de micrófono para vea. Este está bien, suena bien este. Mendieta me salta encima en todos los y me botan los micrófonos. Entonces están ya fallositos, ya hay que comprar unos nuevos.
Felipe, a ver, pero ese porcentaje, ¿no? De ese nunca votaré por él que vemos en las encuestas, hoy es superior al de primera vuelta en torno a Daniel Noboa. Habrá crecido, porque el desencanto con Daniel Noboa es ese. El momento que te das cuenta que, por ejemplo, está privatizando el mejor campo petrolero en beneficio de su familia. Ahí hay una respuesta natural de la gente. Oye, nosotros somos fanáticos del fútbol, pero en el fondo del alma, cuando mi equipo gana con una trampa, yo no me siento satisfecho. Claro. ¿No es cierto? Claro. Yo quiero que haya juego limpio. El ecuatoriano quiere juego limpio, ¿no? Y cuando sucede eso, simplemente se te genera rechazo. Si estamos creciendo y tomando el voto y logrando la inscripción electoral en lo simbólico, una cosa de estas, destruye el poder simbólico del candidato. ¿No? Entonces, yo creo que Daniel Noboa va a sacar menos votación que la que sacó en la primera vuelta. Esto en no términos generales, no en porcentaje. Si obtuvo 44, tendrá menos que el... Sí, señor, sí, señor. Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Acuérdate tú en la primera elección de Rafael Correa que Álvaro Noboa tenía 20 puntos encima, ¿no? Y después en la segunda vuelta Álvaro Noboa bajó su votación, ¿no? Y Rafael Correa le arrasó, ¿no? Estos fenómenos se dan en los procesos electorales porque el voto no es voto orgánico, excepto la votación del anticorreísmo, que es un 20%, y la votación de la Revolución Ciudadana, que este rato ya no es el 35%, sino más, ¿no? Que es un voto orgánico, inamovible. Voto orgánico, voto duro, digamos. Voto duro, ¿no? Entonces, excepto esos dos fenómenos, que es el mismo, que son las dos caras de una misma moneda, el resto de la votación es una votación casi visceral, casi de última hora. ¿Y este terreno se puede recuperar desde el gobierno? Es decir, en este momento en Carondelet están diciendo, ok, ¿cómo recupero el terreno perdido? ¿Es posible? Por supuesto, pues están movilizándose para ofrecer viviendas en los sectores campesinos, están movilizándose para ofrecer créditos en los sectores campesinos, pero la gente, a ver, acaba de suceder en Cotacachi, convocó el Midubi para un programa de vivienda, pensaban que iban a asistir 100 personas, 200 personas, asistieron 800. No pudieron hacer la reunión, pero no porque estén apoyando al gobierno, sino porque necesitan una vivienda. Claro. La pregunta es, de aquí al 13 de abril, ¿esas personas van a tener una vivienda? No. No, y lo que van a tener es que dejaron de trabajar un día, se fueron al evento y lo que resulta es que el evento no se hizo. Claro. Hicieron perder un día de trabajo. Perder un día de trabajo. Entonces, este tipo de cosas, de acciones del gobierno para tratar de recuperar de última hora a través de gestión emergente, digamos, no funcionan, porque además tienen en la costa un problema gravísimo de inundaciones sobre las que no hacen nada. El único que sale a defender al gobierno, tú te acordarás del evento que tuvimos en el Ministerio de Gobierno con el entonces alcalde de Santa Rosa, que hoy es prefecto del Oro. ¿Te acuerdas tú? Sí, señor. No voy a contar el evento, pero él fue sinvergüenza desde chiquito. Y yo tengo anécdotas que darte de eso, que yo no sé si a lo largo de los años te he contado todas, de mi interacción con este personaje. Ya lo vamos a hacer luego fuera de... Pero era sinvergüenza desde chiquito, hermano. Así le recuerdo yo. Y este es el único que sale a defender la gestión de Daniel Noboa, ¿no? Sí. Sí. Ahora, en una provincia inundada, hermano. Claro. Y asolada por la delincuencia. Asolada por la delincuencia. Asolada por la delincuencia. Ahora, Felipe, a ver, hay un elemento que yo no sé si ha sido suficientemente tratado en otros medios de comunicación y tal vez porque no está ahí de primero, de titular, digamos, pero aquí hay varias cosas que tienen que ver o que nos remiten a la relación del gobierno con el Consejo Nacional Electoral. Hablamos de
este intento de posicionamiento de que la Revolución Ciudadana está extorsionando para obtener los votos, entonces lleve el celular. Hablamos de que esta denuncia de que el padrón no ha sido debidamente revisado, entonces revise el padrón entre vueltas electorales. ¿En qué provincia se va a revisar el padrón? Bueno, en las mismas. Y hoy en la entrevista de Radio City decía el presidente, bueno, adicionalmente lo que tenemos que hacer es quitarle las multas a las personas de las provincias donde está lloviendo, donde hay inundaciones. De esa manera no pasa nada si no van a votar. Curiosamente, las provincias de la costa, todas las provincias de la costa donde ganó Luisa González. Y yo no sé si esto ha sido apuntado o señalado con suficiencia en razón de cuánto incide la voz del presidente en las determinaciones que se toman al interior del Consejo Nacional Electoral en mitad de un proceso electoral. Porque si tú me quieres depurar el padrón, hazlo antes de iniciar el proceso. Pero el presidente zapatea y el Consejo responde. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos podemos esperar ahí? A ver, ahí hay cosas que llaman mucho la atención. Yo quiero separar las intenciones del presidente candidato de lo que puede hacer el Consejo Nacional Electoral. La intención del presidente candidato es que se modifiquen las reglas en medio partido. Claro. Cuando la ley y la Constitución mandan que si quieres modificar algo del código de la democracia y sus reglamentos, no es solo de la ley, sino también de sus reglamentos, todo lo que sea la normativa, tienes que hacerlo un año antes del proceso electoral. Porque si lo modificas ahora, eso entrará en funcionamiento en el próximo proceso electoral. Eso lo sabe el Consejo Nacional Electoral y sabe que no podría hacer una modificación porque sería una modificación fraudulenta. Prohibir los celulares, liberar de multas y de la obligatoriedad del voto, etcétera, 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 son medidas que serían juzgadas, tal vez hasta penalmente, si es que se cambian el día de hoy para este proceso, ¿no es cierto? Yo creo que el Consejo Nacional Electoral lo tendrá claro. A mí me llama la atención. En estos días no sé si lo tiene muy claro. A ver, yo creo que lo tienen claro, se hacen los pendejos, pero saben que la responsabilidad de una acción de esas es de ellos, no del presidente de la República. Y que ellos van a quedar con esa responsabilidad a futuro, ¿no es cierto? Y algún rato van a tener que dar cuentas de esto. Ahora, es que no rinde el hacerse el dojuco en este país. Hacerse el dojuco tiene un rendimiento político en muchas ocasiones, luego son hechos consumados y nos vamos para otro lado. Pero es que el Ecuador tiene que entrar en un momento, mi querido Fernando, en donde empiecen a sancionarse estas cosas. No puede ser que el Procurador General del Estado de su momento haya dicho a la Chevron, venga nomás, cóbrele al Estado, cuando él es nuestro defensor. Eso tiene que ser tomado cuentas judicialmente en algún momento. ¿No te parece? Y una serie de cosas más, como las acciones de los jueces electorales, como las acciones del Consejo Nacional Electoral, algún día tienen que ser juzgadas. Mira, a mí me llamó mucho la atención que el Consejo Nacional Electoral vaya a hablar con las Fuerzas Armadas en las Fuerzas Armadas. Claro, claro, o sea, en la imagen es tremendo eso. Es tremendo. ¿No? Ahora, hay gente que lee y dice, las Fuerzas Armadas están sobre el Consejo Electoral. Yo creo que no. Me da la impresión, espero no equivocarme, que las Fuerzas Armadas llamaron al Consejo Nacional Electoral para decirles lo siguiente. Señores, ustedes están queriendo que nosotros controlemos a la gente que no lleve celulares. No lo vamos a hacer. ¿Sabes el problema en el que se meten las Fuerzas Armadas, cuya única misión ahí es cuidar el material electoral y el orden en las mesas? Porque la policía cuida a los demás. Y le van a poner la tarea de quitar los celulares a 14 millones de votantes, o sea que están locos. Custódieme ahí un ratito que voy a votar, custódieme el celular. ¿Qué? ¿Cómo? Señor militar.
¿Cuántos militares necesitan para eso? ¿Cuántos? Ahora, ok, yo sigo sin entender el motivo de proponer esto en la discusión pública. ¿Es el instalar que Luisa González está presionando al votante? ¿Cuál podría ser el propósito? Porque al final esto que nos suena muy livianito, muy pendejo a nosotros, vamos a decir las palabras adecuadas, es algo que con insistencia el gobierno trata de proponer para la discusión pública. A ver, imagínate tú el momento de los observadores de los partidos políticos y movimientos políticos en la mesa electoral sin esto. Si yo soy observador y no tengo esto, no puedo tomarle foto al acta. No puedo filmar cuando están alterando el acta. No puedo filmar el momento que se me llevan el acta fuera del recinto. El objetivo es ese, que la observación electoral para evitar el fraude no tenga una herramienta que grabe, que filme, que deje testimonio de eso. Claro, no te dicen vamos a impedir a los observadores y a los delegados de los movimientos políticos que tengan el celular ahí, no dicen al votante para que no tome la foto al voto, pero no es que le van a decir usted va a votar o va a ser observador. Si es observador, si tiene teléfono, si es votante, no tiene teléfono. No, nadie va a tener teléfono ahí. Y al no tener teléfono, no hay cómo testimoniar el fraude. Y esa es la intención. Eso iba a decir, existe esa intención. Es decir, todo esto que venimos hablando ya hace 10 minutos confluye en esa intención. Pero por supuesto. Que, oye, si eso les afecta a ellos mismos, a los trabajadores de las empresas que tienen que tomar la foto del voto y pasarla. ¿Y saben qué hacían inteligentemente? Porque este pueblo es inteligente. Tomaban la foto con el voto por Daniel Noboa y por la lista 7 y tomaban la foto, mandaban la foto y después anulaban el voto, votaban por todos los demás. No. Lo supe y me enteré además de otro gran grupo empresarial cuyo representante es un adscrito al partido de gobierno, ya no solamente cercano al gobierno, en que les hizo una encuesta, les corrió una encuesta a los operadores de sus muchas haciendas y aquellos que identificaban que iban a votar por Luisa González, entonces les ponían el turno del domingo de elecciones. Claro. Tú dirás, oye, ¿y cómo es esto que ellos mismos se perjudican? Porque les interesa es que no haya testimonio del fraude. En una carrera tan cerrada, en donde la foto final es la que determina quién pasó primero la nariz, para hablar en términos hípicos, ¿no? No debe haber foto final. Claro. No, si al final es el fotofinish, entonces yo te dibujo el fotofinish. Yo te dibujo. Claro. Entonces, mira, el dogal de estos gobiernos ha sido el teléfono móvil de la gente. Nosotros sabemos de la desaparición de los 4 niños de las Malvinas porque alguien filmó con un celular desde una ventana. De acuerdo. Nosotros sabemos de este aparato de modificación de los operativos, porque alguien filmó con un celular. Sabemos un montón de cosas del país por los celulares, el celular de Villavicencio, el chat que sale de por ahí. El celular es el recurso de la gente para la transparencia. Esto hay que entenderlo. La transparencia es la comunicación, es la información, y la información este rato es la muerte de Villavicencio, el asesinato de Villavicencio fue filmado por varios celulares. Por lo tanto, oponerse al uso de celulares es hacer una apuesta total a la opacidad. Y apoderarse de la herramienta ciudadana por eso yo voy con mi celular y voy a ver si es que alguien se atreve a quitármelo. Y creo que muchos ciudadanos harán eso. Esto es un problema para los militares que tienen que controlar. Bravo, a eso iba. Por eso creo yo que le convocaron al Consejo Nacional Electoral y le dijeron, ¿sabe qué? No nos pongan en más problemas.
Ya tenemos el problema de las cárceles, ya tenemos el problema del control, ya tenemos la lucha antidelincuencial, ya tenemos los chalecos, ya tenemos el problema de la privatización del petróleo, ya tenemos todos esos problemas. No nos claven uno más. Felipe, ya para cerrar, tengo a Patricia Sánchez en pocos minutos y quiero plantearte algo que vamos a conversar con Patricia, porque Patricia lo que decía es, ok, alrededor del tema de sociovivienda, Patricia, urbanista como es y defensora activista de los derechos generalmente de las familias desplazadas a estos barrios, decía, es que el diseño urbano que se propone en los barrios populares no obedece a una planificación urbana que permita a estas comunidades conservar sus identidades, los lazos que las unen y las cosas en las que generalmente confluye la gente de un barrio. ¿Cuáles son los elementos que determinan que hoy sociovivienda esté, y sociovivienda como ejemplo de barrios populares, ¿no? Si nos vamos a Durán, nos vamos a encontrar que en el Recreo hay una situación similar, lo más seguro es que si vayamos a otros sectores de Guayaquil así mismo lo sea. Pero ¿cuáles son estos elementos que confluyen y cómo se trabajarían a la hora de recuperar estos barrios populares de tu experiencia como en los ministerios? Mira, yo creo que aquí no puede haber una acción unívoca. Es necesario, para salir del lugar en el que estamos, es como volver a que tenga todos los signos vitales un cuerpo que está en terapia intensiva y que colapsa por todo lado. No es solo hidratarle, no es solo reponerle el volumen de sangre, no es solo sostenerle los signos vitales, es tomar decenas de acciones para que todo el sistema pueda recuperarse. No es decir, es imprescindible tomar medidas para recuperar los espacios urbanos para la convivencia soberana, colectiva, cultural, de los valores de esas personas. Pero también es necesario el tema económico, también es necesario el tema de movilidad, también es necesario la educación, también es necesaria la recreación, también es necesaria sacar la violencia, recuperar la cultura de paz. O sea, hay muchísimas infraestructuras, solucionar los problemas básicos de agua potable, saneamiento, salud, alimentación, recuperar la nutrición de los niños. Es decir, es de todo. Aquí o haces una acción multidimensional o vas a fracasar. Por eso que sacar en el tema de la inseguridad solo a las Fuerzas Armadas es un error de bulto, que no da ningún resultado. O sea, sí da algunos resultados. Corrompe a las Fuerzas Armadas, divide a las Fuerzas Armadas, desnaturaliza a las Fuerzas Armadas. O sea, los que más pierden acá son las Fuerzas Armadas. Sí, y la comunidad no gana nada. Necesito cerrar, pero necesito plantearte esto antes de cerrar la entrevista. Yo recuerdo, con mucho dolor además, que cuando estábamos en el ministerio, hace ya más de 10 años, o 10 años aproximadamente, ¿no? No, mucho más. Estuvimos en el 2005. 2005, claro. 20 años, pana, ya estábamos viejos. 20 años. Hubo un evento en que luego de un robo, una bala perdida asesinó a una niñita acá en Guayaquil, en Entre Ríos, en San Borondón. Así fue. La sociedad se conmocionó. Sí, señor. Las autoridades nos conmocionamos, llamamos de inmediato, nos acercamos, fuimos a una reunión con los padres, con el comandante general de la policía, nos activamos de forma inmediata para tratar de resolver esto que le había llegado a la médula a la sociedad. Tenemos 2 años en que relatamos muertes de criaturas, Felipe, o bien como actos contra sus padres o sus familiares, o bien como efectos colaterales de esta violencia. Y yo no veo que la sociedad reaccione igual. Yo no veo que nos conmocionemos igual. Yo no veo que este dolor sea el mismo. Y antes de cerrar la entrevista, quiero un porqué desde tu lógica de psicólogo clínico. Esto se llama saturación, Fernando. Saturación porque la muerte de una niña te conmueve. La muerte de 400 niños avaliados en el Ecuador,
criaturas, ya es una cifra que la psiquis no logra redondear ni asimilar. Matan a una persona aquí en Ibarra y dicen, una. En Guayaquil mataron 25. O sea, este rato cada vez necesitas, es como el consumo de drogas, cada vez necesitas una dosis mayor para que te haga efecto. En estas cosas también necesitas cada vez una dosis mayor. El grave problema está en que las personas que necesitan una dosis cada vez mayor de droga para que tengan el mismo efecto se deterioran brutalmente. Acá la sociedad se deteriora brutalmente. Ese es el gravísimo problema. Bien, Felipe, un abrazo gigantesco. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es bueno hablarte y darte un abrazo. Hasta luego. Lo mismo para ti, lo sabes. Gracias, Felipe. Bien, Felipe Vega de la Cuadra, ex ministro de Gobierno, ex viceministro de Defensa y un lector ávido de las realidades nacionales.